Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, primero que todo, dar la bienvenida a todos ustedes, en este caso, segundo medio, a todo lo que es el proyecto del área científica. Esta vez a cargo directamente de los profesores del área de ciencia y tecnología. Bueno, de vez en cuando van a ir surgiendo algunas rotaciones por ahí, pero es súper importante que sepan en este caso quiénes son los profesores encargados del proyecto en el momento que se está ejecutando y las características de este mismo. Por ejemplo, este proyecto es denominado la química de la vida porque integra directamente lo que es la biología con características químicas de la misma, algo así como la bioquímica. Y además estamos integrando a la profesora Pamela Valenzuela como profesora de tecnología y artes en lo que es la construcción de una maqueta que por ahí se van a dar dando ciertas orientaciones para que ustedes vayan trabajando. También tenemos a la profesora Priscila Norambuena, como profesora de Biología y Ciencias Naturales, también presente acá en el proyecto, y yo como profesor de Química y Biología también acá dentro del área de ciencias. ¿Ya? Ahora, principalmente esta cápsula tiene como objetivo interiorizar los contenidos respecto a lo que ustedes van a trabajar más adelante de manera lineal, ¿cierto? Con una secuencia de actividades ordenadas, de acuerdo más o menos planificada entre 3 a 4 semanas. Así que es súper importante, chicos, una vez que estén viendo este video, va a estar disponible para que después lo puedan volver a revisar, pero tengan la posibilidad de estar tomando los apuntes respectivos que son súper necesarios para poder desarrollar acá las actividades que vienen posterior de esta presentación. Ahora, bueno, siguiendo con el tema acá, es súper importante definir un objetivo dentro de esta presentación, algo súper específico, que es lo que nosotros esperamos aprender de esto. El objetivo de esta presentación es conocer la estructura, organización del ADN celular y su relación con el átomo de carbono. Es súper importante porque acá se enlaza todo lo que es estructura de ADN, que abarca tanto los objetivos de priorización de biología como también lo que es la química del carbono, que también es parte de los objetivos priorizados de química, donde se trabajan directamente a nivel de química orgánica, en segundo medio, que ahí puede que depende, ¿cierto?, cómo se dé la modalidad, los vamos a empezar a reforzar cada uno por su área. También es súper importante definir que las referencias bibliográficas que aparecen en esta presentación están sacadas todos del libro, en este caso del Biología de el Alberts, ¿ya? Que es súper completo, de hecho por ahí creo que lo tengo, a ver si... Aquí es un libro bien corto que tiene mucha información, hay versión en español y en inglés, la idea es que también ustedes lo puedan descargar. Es súper importante que nosotros al momento que necesitemos información acudir a fuentes bibliográficas válidas, ¿ya? Eso lo trabajamos a posterior en una asignatura que se llama Ciencias para la Ciudadanía, que intenta desarrollar todo lo que son estas habilidades científicas que deben ser prioridad en la sociedad actual y está relacionado con algo que se llama la alfabetización científica. Por lo tanto, todo el material que ustedes vean acá está sacado directamente del libro de Biología de Alberts y también, ¿cierto? Hay algunas láminas de apoyo para que puedan entender un poco algunos conceptos. Ojo, las presentaciones y las láminas principalmente están en inglés. La idea es también trabajar de manera transversal. Mucho del contenido que está disponible en ciencia y el contenido de alta calidad está en inglés. Así que es súper importante también apelar a que ustedes vayan desarrollando cierta comprensión de conceptos tanto en español como en inglés. ¿Ya? Esta lámina que está puesta acá no está al azar. En esta lámina se puede apreciar acá en la forma central esta estructura helicoidal del ADN, ¿cierto? Que está formada por estos nucleótidos y esta especie como de escalera retorcida, ¿cierto? Y además estas proteínas que están acá, después más adelante van a ver seguramente las histonas, ¿cierto? Las H1, etcétera, las cuales permiten el pliegue del ADN y el encapsulamiento en estos nucleosomas, etcétera, que permiten formar lo que ustedes han visto por ahí en algún momento como los cromosomas. Imagínense el ADN que está en el interior de las células, en el núcleo de las células, si hablamos de células eucariotas, que está ahí como una especie de madeja de lana, ¿cierto? Toda ahí enredada, pero al momento que las células entran en fase de división celular, este ADN procede a compactarse de manera ordenada en los famosos cromosomas. Para ello es súper importante también entender que la química de la vida se sustenta en elementos químicos característicos y conocidos por ustedes. Entre ellos, por ejemplo, el que nosotros nos convoca hoy es el carbono,
Sin embargo, también hay una presencia importante de oxígeno, ¿ya? Que está acá. De hecho, gran parte de nuestro peso es oxígeno, ¿ya? El nitrógeno está por acá, base importante de las proteínas, y el hidrógeno, como una especie de comodín, podríamos decir que está presente en todas las moléculas orgánicas, ¿cierto? Complementando estos enlaces de los distintos elementos que acompañan al carbono en las moléculas orgánicas, ¿ya? Por ejemplo, esto más que nada, ¿cierto? Son los elementos y de qué forma estos elementos también distribuidos en la superficie de la Tierra. Para eso nosotros, por ejemplo, si pudiéramos comparar en una tablita, ¿cierto? Los elementos químicos que están, por ejemplo, en un porcentaje presentes en la superficie de la Tierra, fíjense en este caso, en relación a lo que es el peso de la Tierra, podríamos encontrar que, por ejemplo, el oxígeno un 46.6% disponible en la superficie de la Tierra, en cuanto podríamos decir el oxígeno atmosférico, etcétera. Pero piensen que también no todo el oxígeno está disponible en cuanto al oxígeno que nosotros respiramos. De hecho, muchas de las rocas, qué sé yo, producto, ¿cierto?, de esta interacción con los metales, algunos de ellos, ¿cierto?, mediante la oxidación van formando uniones con el átomo de oxígeno y van generando estas moléculas de repente, ¿cierto?, que dan características exclusivas a las piedras, a los materiales, ¿cierto?, minerales, etcétera. Fíjense también, por ejemplo, si yo lo llevo a lo que es la composición del porcentaje del peso humano. El 65% de nuestro peso, de nuestra masa, corresponde a oxígeno. Profe, entonces el carbono no es tan importante como el oxígeno. Eso es súper importante. Piensen que el oxígeno que tenemos acá, ¿cierto? Por lo general no lo vamos a encontrar solamente en forma gaseosa, sino que también lo vamos a encontrar, por ejemplo, como lo podríamos, ¿cierto? Estamos acostumbrados a ver, ¿cierto?, en forma de agua, H2O, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Ahí, por ejemplo, ya tenemos oxígeno. Y este tema, ¿cierto?, del agua, tienen que entender, por ejemplo, que la molécula de agua, una vez que llega al cuerpo, se producen procesos de hidrólisis en los cuales esa molécula de agua se rompe, ¿cierto?, para, por ejemplo, estar formando unidades más pequeñas de las macromoléculas. Las macromoléculas grandes se convierten en unidades más pequeñas y ahí es cuando se produce esto que se llama hidrólisis. Lo vamos a ver por ahí un poquito más adelante. Sin embargo, por ejemplo, mira, ahí veo, por ejemplo, el silicio, aluminio, hierro, calcio, sodio. Ojo que el calcio es súper importante también destacar que muchas personas piensan que el calcio, número atómico 20, disposición, ¿cierto?, un 3.6% de la superficie y un 1.5% de la masa del cuerpo humano, piensan que solamente, por ejemplo, relacionado con los huesos, ¿ya? Claro, es verdad, el calcio es importante con los huesos, pero no lo es todo. Incluso lo que es lo que es la contracción muscular, también, por ejemplo, la conducción del impulso nervioso, la despolarización de las neuronas, influyen específicamente los iones de calcio. Es súper importante eso. El calcio no es solamente para los huesos, ¿ya? El calcio tiene que ver con la contracción muscular por despolarización de las neuronas, etcétera, donde también entran los iones de potasio, de sodio, de cloro, etcétera. Eso lo van a ver más adelante en algún momento la gente que sobre todo le gusta la parte de biología. Por otro lado, también podemos encontrar otros... Por otro lado, ¿cierto?, podemos encontrar otros elementos químicos como el hidrógeno, si se dan cuenta, igual la disposición es más baja, pero el 9.5% de la masa corporal. Y eso es porque el hidrógeno, como les había dicho, estaba como una especie de comodín ahí, donde yo, por ejemplo, puedo tener el átomo de carbono con distintos sustituyentes, ¿ya? Sin embargo, de repente, para poder ocupar estos enlaces del átomo de carbono, se añade un átomo de hidrógeno. Y también, por ejemplo, en el hidrógeno puede estar presente en forma de ion hidronio, donde eso hace que disminuya el pH. Cuando disminuye el pH, aumenta su acidez. O también lo podría encontrar en forma de hidroxilo, ¿cierto? Fíjense, las cargas son distintas. Recuerden, estado de oxidación, y eso nosotros lo vimos en primero medio, por lo tanto no debería ser un problema para ustedes en este momento. ¿Qué pasa con eso? Por ejemplo, yo lo puedo ver de esta forma y voy a tener presencia de hidrógeno tanto en los ácidos como en las bases. Sin embargo, lo que nos convoca a nosotros es, en este caso, el átomo de carbono. Backbone. ¿Qué es backbone? En este caso es como la especie de columna vertebral de las moléculas orgánicas.
Las moléculas orgánicas, valga la redundancia, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Comúnmente se malentiende el concepto de orgánico. Yo creo que por ahí siempre lo han escuchado cuando asocian solamente lo orgánico a lo saludable. Y ese es un error garrafal, creo que lo hemos comentado en algún momento. Todo lo que es orgánico es aquello que posee moléculas cuya estructura central está formada por átomos de carbono. Súper importante eso, ¿ya? Por lo tanto, una hamburguesa del McDonald's con doble queso es igual de orgánica que una lechuga sacada de la huerta, qué sé yo, más hippie que exista aquí en la ciudad. ¿Ya? Son exactamente lo mismo. Entonces aquí hay todo un tema como comercial detrás del orgánico. Sin embargo, químicamente y estrictamente desde el punto de vista de la química, las moléculas, lo orgánico es aquello que en su estructura central tiene átomos de carbono. Ojo con eso, vayan tomando los apuntes respectivos. Dentro de esta presentación que a ustedes les va a quedar disponible después también, pueden ver en este caso, ¿cierto?, la importancia y su función. ¿verdad? Por ejemplo, ¿cierto?, el hierro relacionado directamente con lo que es la hemoglobina. El átomo central de la hemoglobina es el átomo de hierro, a diferencia, por ejemplo, de lo que se aprecia con por ejemplo, la clorofila, con la que también, ¿cierto?, hay presencia de magnesio, pero no es el hierro. Entonces ahí se producen como esas variaciones. Es súper importante, ¿cierto?, que tengamos estos alcances respecto al tema del lenguaje, porque es lo que queremos desarrollar. ¿ya? Así que aquí están algunas descripciones que las cuales no voy a profundizar, sin embargo, vamos con la parte del carbono. Otra cosa que debemos recordar es que las moléculas de nuestro cuerpo y en sí, no solamente las de nuestro cuerpo, sino de todo aquello que nos rodea, son moléculas tridimensionales. Por lo tanto, están en un plano, me quedo un poco, voy a tratar de mejorar ahí, ¿cierto? Donde yo, por ejemplo, voy a tener mi eje X, mi eje Y, y vamos a proyectar, ¿cierto? Que sé yo, hacia acá un eje Z. De hecho, por ejemplo, eso lo vimos también en lo que es en los modelos atómicos cuando trabajamos con el modelo mecánico cuántico, esos orbitales. ¿Se recuerdan cuando estuvimos trabajando en los orbitales S, P, D y F en química? Las moléculas no son planas, chicos. Por lo tanto, es súper importante entender que como los modelos de Bohr, como los que se trabajaban para comprender, imagínate, el modelo de Bohr, estamos hablando aproximadamente en 1911, por lo tanto ya decimos que eso está obsoleto. Normalmente el modelo mecánico cuántico que nosotros estamos utilizando es la construcción de distintos estudios que han permitido, ¿cierto?, contribuir al entendimiento de los átomos y cómo estos interactúan formando moléculas. También, por ejemplo, esto que está acá, nosotros lo vamos a entender como las cargas parciales. Las moléculas muchas veces, de hecho casi todas las veces presentan una polaridad. Cuando yo hablo de polaridad, hablo que voy a encontrar, ¿cierto?, una carga parcial positiva como una carga parcial negativa. De esa forma, yo puedo entender la interacción y aplicando en este caso las leyes de la electrostática que dicen que cargas iguales se repelen y cargas distintas se atraen. Por ejemplo, aquí nosotros podemos observar la interacción de dos moléculas. Una polar, ¿cierto? Que es en este caso la molécula del agua. Ahí está, este es el oxígeno, este es hidrógeno, hidrógeno. Ojo con esa simbología, por favor. Los átomos de carbono en este modelo, ¿cierto?, de barra que se va formando para representar las moléculas, en este caso el carbono siempre es negro. ¿ya? El oxígeno es rojo, el hidrógeno es blanco, el nitrógeno es azul. Ese son como el código de colores que se utiliza. Entonces, por ejemplo, fíjese, esta molécula que está acá, que tiene 1, 2, 3, 4, tiene 4 carbonos. Si tiene 4 carbonos en química orgánica, esto tiene el prefijo but, ¿cierto? Y como en este caso estamos hablando de un alcano, ¿cierto? No hay dobles enlaces, yo voy a decir que es un butano, pero además como tiene un grupo acá hidroxilo, esto se llama butanol. Ahí está, butanol. Puede ser 1-butanol, qué sé yo, etcétera, pero esto es butanol. ¿Por qué? Porque aquí hay un grupo, ¿cierto?, que es OH. Ahí está. Y ese grupo OH le da la polaridad a la molécula, y esto es súper importante, porque si yo, por ejemplo, tuviera ahí, eso sería butano, ¿ya? No sería butanol, y ese butano no tiene carga eléctrica, sería una molécula apolar. En cambio, este grupo que se le añade acá me permite dar una polaridad, y eso permite que esta molécula pueda tener un grado de solubilidad en el agua.
Por eso es súper importante entender desde la química cómo interactúan las moléculas y cómo aquello que nos forma, ¿cierto?, puede presentar interacción con algún tipo de sustancia, ya sean polares como la molécula del agua o apolar como por ejemplo el butano o incluso podríamos hablar los lípidos, ¿no? Dentro de ello, la molécula del agua era súper importante porque además en este caso tiene la cohesión que forma estos famosos puentes de hidrógeno, ya que son los que permiten mantener esta cohesión de las moléculas del agua. Además, ¿cierto?, posee un calor específico que en este caso permite que todos los organismos vivos puedan tener y regular mediante la homeostasis la temperatura corporal, etc. Una alta presión de vapor, en este caso que está relacionada directamente con los puntos de fusión y ebullición, dependiendo, claro, de la temperatura, algunos pueden decir, pero también influye lo que es la presión. La presión atmosférica genera en este caso esta tensión superficial en la capa del agua, la cual va a permitir determinar e incluso variar estos puntos de fusión y ebullición dependiendo de la presión, no solo de la temperatura. Tiene menor densidad en la forma de hielo. ¿Ya? Cuando el agua se congela, el hielo tiene menor densidad y eso permite que el hielo, por ejemplo, flote sobre el agua líquida. Y eso también se convierte en un problema incluso, por ejemplo, sobre lo que es la congelación. Si yo congelo un organismo vivo, toda esa agua que está dentro de las células generaría como que no sé, pues las estructuras intracelulares, los organelos celulares, empiecen a tener daño. Y por eso, ¿cierto?, no existe como la criogenia en la cual digan, oye, vamos a congelar un ser vivo y lo vamos a congelar y va a estar vivo. ¿Ya? Ahí hay un punto súper importante que superar. Y además, ¿cierto?, su alta polaridad. Ya vimos en este caso que la molécula de agua con el átomo de oxígeno, ¿cierto?, el hidrógeno que está acá, ¿qué es lo que hace el oxígeno? Le roba, ¿cierto?, ese electrón, o podríamos decir como que comparte ligeramente ese electrón, porque aquí hay un enlace covalente, con el átomo de hidrógeno. Entonces, de esa forma, la molécula de oxígeno, perdón, la molécula de agua, en la zona donde está el oxígeno, genera una carga parcial negativa. Y acá donde está el hidrógeno, se genera, ¿cierto?, esta carga parcial positiva. Y eso es súper importante porque permite una interacción eléctrica con distintas moléculas dentro de los organismos vivos. Por eso el agua es tan importante. Dentro de eso también es súper importante entender de que el agua pura tiene un pH 7. Ese pH 7 se conoce como el pH neutro, ¿ya? Todo lo que está menor a 7, ¿cierto?, de aquí, ¿cierto?, hacia 1, vamos a decir que se está alcanzando un grado de un pH ácido, ¿ya? Y hacia abajo, o en este caso, bueno, da lo mismo si hacia abajo o hacia arriba, lo importante es que se guíen por el número. Si yo estoy llegando hacia el 14, estoy hablando de un pH todo lo contrario a ácido, un pH básico o también alcalino, ¿ya? Las dos cosas son iguales, básico o alcalino. Por ejemplo, en el pH ácido puedo encontrar el ácido clorhídrico, en este caso de los ácidos estomacales, el ácido clorhídrico, ese HCl, ¿ya? Que como lo hemos visto por ahí en algún momento, el jugo de limón tiene un pH de 2, etc. ¿Qué es lo que pasa en los ácidos? Existe mucha presencia de ion hidróneo, H+. Eso que está ahí de hecho es un protón, eso es un protón que perdió un electrón. Entonces, como lo perdió, quedó con carga positiva. Y por el otro lado, cuando yo hablo de los básicos, estoy hablando, ¿cierto?, del grupo OH. ¿Qué quiere decir estos OH que están acá? Quiere decir que ganaron un electrón. Fíjense, este lo pierde y este lo gana. Entonces, por eso este queda con carga negativa y este que está acá queda con carga positiva. Súper importante también mencionar que dentro de las moléculas orgánicas nosotros podemos encontrar estos grupos funcionales, ¿cierto?, o sustituyentes, y en los cuales son súper importantes al momento de formar las proteínas, ¿ya? Las proteínas y las distintas moléculas orgánicas que desempeñan distintas funciones en nuestro cuerpo. Por ejemplo, aquí puedo encontrar un grupo carbonilo que está formando un carbono con doble enlace con oxígeno, el grupo carboxilo, el grupo amino, ¿cierto? Aquí en las proteínas, el grupo amino, es súper importante, sulfidrilo, etc. Y además el que viene acá para el ADN, este que está acá, grupo fosfato. Si se dan cuenta, no tiene un carbono al centro, tiene un fósforo. Pero además, fíjense que hay signo negativo. Esto es súper importante, por favor, para que lo toméis como apunte.
Normalmente este grupo fosfato, que queda como en los extremos externos de la molécula de ADN, genera esta carga negativa. Entonces nosotros podríamos decir que el ADN tiene una carga parcial general negativa. Y esto es súper importante en las técnicas de laboratorio, cuando se utilizan, por ejemplo, extracción de ADN y electroforesis, pues se aplican, por ejemplo, como para ver los bases pares, que son los que forman el ADN, adenina, timina, citosina y guanina. Para ver la composición es súper interesante, son técnicas de laboratorio, y eso me permite, por ejemplo, que esta carga negativa sienta una electroafinidad, por ejemplo, por corrientes positivas. Entonces como que yo puedo arrastrar el ADN utilizando solamente cargas eléctricas. Interesante. Ahora, súper importante también que las macromoléculas, dentro de los grupos de moléculas que estamos hablando que componen a los seres vivos, encontramos las proteínas, que tienen en común también esqueletos de carbono. Los ácidos nucleicos básicos, ¿cierto? Esto sí o sí tiene que estar ahí el ADN y el ARN. Los lípidos, las grasas, nombre común, y los hidratos de carbono, que es súper importante porque también son parte de los nucleótidos, que son aquellos que forman el ADN. ¿Ya? No voy a entrar en todo lo que son las funciones porque cada uno ahí puede tener el tiempo necesario para poder investigar cuáles son las funciones relativas de cada molécula. También es importante entender que dentro de nuestro cuerpo, cuando uno ingiere un vaso de agua, ¿cierto? Se toma, qué sé yo, el vaso de agua. La molécula de agua no pasa directamente al filtrado en los nefrones, ahí en el riñón. La molécula de agua es parte de distintos procesos metabólicos en el cual la molécula de agua se puede romper, ¿cierto? Se puede romper para, en este caso, formar dos moléculas o subunidades más pequeñas a partir de una molécula más grande. Eso se llama hidrólisis. Cada vez que usted escuche la palabra lisis, lisis es separar, división, ¿cierto? Estoy rompiendo algo, esa es la lisis. O también puede pasar a la inversa, que yo tome estas unidades más pequeñas, monómeros, qué sé yo, etcétera, y los una nuevamente para, en este proceso de unión de subunidades más pequeñas a unidades más grandes, pueda formar mediante condensación otra molécula de agua. Entonces el agua en nuestro cuerpo está como en un proceso cíclico de unión y de desunión. Dentro de las moléculas que nosotros, por ejemplo, conocemos y debemos haber escuchado por ahí, encontramos el colágeno. Para que ustedes se hagan la idea, las cuerdas de la raqueta de tenis están formadas por colágeno. Tienen una resistencia característica y ahí también encontramos presente el carbono. La fibrina, esta que está acá, la imagen B, la fibrina es súper importante de la cicatrización. Cuando las personas se hacen una herida y se forma esa costra, ¿cierto? Ahí entra en acción la fibrina, el fibrógeno, la trombina, etcétera. Son proteínas que tienen funciones específicas dentro de lo que es el organismo. ¿Ya? En este caso vamos a hablar del ser humano, porque puede ser cualquier otro organismo vivo que tenga fibrina. Por otro lado, ¿cierto? Mira, acá en una pluma de un pavo real, en la imagen C, se puede ver en este caso la queratina, que es la que le da esta como sedosidad a la pluma también. Y la queratina también la encontramos presente en el cabello humano, que le da esta sedosidad al pelo, etc. De hecho, muchos productos cosméticos hablan de la queratina. O también, ¿cierto? Podemos encontrar la seda, que también se conoce como, en este caso, como la gente piensa la seda como una tela, pero la seda realmente el proceso como natural, una fibra natural, se extrae también de telas de araña. Ahora que sean sedas artificiales, la original era extraída, ¿cierto? de capullos de araña. Entonces, los aminoácidos, chiquillos, que también son, fíjense, ahí está presente el carbono. ¿Ya? Se dan cuenta que el carbono siempre está presente dentro de los esqueletos de estas estructuras que están acá. Y además es súper importante que puedan diferenciar estos grupos que se van formando. ¿Ya? Por eso se llaman aminoácidos. El grupo amino, ¿cierto? Que yo tengo ahí, por ejemplo, el NH2. Porque NH2, uno de nitrógeno y dos de hidrógeno. Y por otro lado tengo el grupo carboxilo, el COOH. Está ahí. ¿Cómo está ese profe? COOH, carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Entonces, de esa forma yo puedo identificar los aminoácidos, que ustedes saben que los aminoácidos son el esqueleto de las proteínas. Las combinaciones de estos aminoácidos pueden ser, millones de combinaciones posibles, lo que van a dar millones de proteínas con millones de funciones posibles. Por lo tanto, ¿quiénes encuentro acá? Aquí hay una lista con 20 aminoácidos, existen estudios que han denominado hasta 22, de hecho hay uno que
tiene hasta selenio, que sería como el 21. Sin embargo, estos son los principales y de aquí se clasifican en aminoácidos esenciales y no esenciales dentro del punto de vista de nutrición. Pero también yo los puedo clasificar dentro del punto de vista químico en aquellos apolares, ¿cierto? En los polares, qué sé yo, en aquellos que tienen anillos aromáticos, etcétera. Hay varias categorizaciones, o mejor dicho, categorías que nosotros podríamos mencionar, pero nos vamos a quedar con la manera más general, como los esenciales y los no esenciales desde el punto de vista de la nutrición. O también en este caso, ¿cierto? Los que tienen carga eléctrica, si se dan cuenta, ven, siempre que yo veo como un signo, no sé si se nota mucho en la presentación, pero estos tienen un signo positivo. Al tener un signo positivo, obviamente podrían generar una interacción rápidamente con grupos que tengan carga negativa. Otro dato importante es que existen aminoácidos como por ejemplo la metionina, que es un aminoácido esencial. Quiere decir que nosotros lo tenemos que consumir en nuestra dieta y que tiene azufre. Son dos aminoácidos solamente que tienen azufre, la metionina y la cisteína. Pero la diferencia es que la cisteína nuestro cuerpo la puede producir, la metionina no, la tenemos que consumir de nuestra dieta. Ustedes están en segundo medio, creo que en octavo hicimos un ejercicio de sintetizar proteínas siguiendo secuencias de aminoácidos. No sé, yo creo que lo deben recordar por ahí. Si es que. Entonces, estas cadenas, ¿cierto? De monómeros empiezan a formar enlaces. A medida que empiezan a formar enlaces, empiezan a interactuar con más moléculas. Ya cuando se definen estas estructuras primarias, lineales, por lo general, cuando se dibujan planas. Y después se empiezan a definir en estructuras secundarias, terciarias y estructuras cuaternarias, cuando ya interactúan, ¿cierto? Dos o más redes terciarias. Y esto tiene que ver con el pliegue. Ya yo les había dicho que las moléculas no son planas y estas macromoléculas que se forman tampoco. Tienen pliegues que permiten, en este caso, como la comprensión sobre cómo es su forma, no sé, como hablamos de macromoléculas, cómo tiene como esta especie de molde que se va generando, de enredadera de cosas, ¿cierto? Que es bien interesante y ahí es cuando nosotros podemos ver los porcentajes de composición de cada una, etc. Y aquí ya nos empezamos a pegar más en la parte del ADN, del carbono, ¿cierto? Es lo que nos convoca en la clase de hoy. El ADN, ¿cierto?, se empieza a compactar en esos denominados cromosomas en el núcleo celular. Pero recuerden que el ADN no está siempre en forma de cromosomas, solamente cuando se entran en fases de división celular, el ADN toma esta compactación en los cromosomas que son como los característicos que uno ve por ahí en la imagen. Ya, antes de eso, un poco de historia, atribuir de que la primera persona en lograr observar algo lo más cercano a la molécula, o en este caso a la estructura helicoidal, a la estructura de doble hélice también, ¿cierto? Como se conoce del ADN, fue Rosalind Franklin, fue una mujer además. En 1952 se popularizó la fotografía 51, ¿por qué? Porque es del año 1951, en la cual, cierto, ella todavía no tenía mucho conocimiento sobre lo que había logrado ver, pero ¿qué es lo que pasó? Estaba en pleno estudio cuando uno de los ayudantes del laboratorio, que apellidó Wilkins, le robó la fotografía 51 y se la entregó a otros dos personajes que también habían estado trabajando con Rosalind Franklin, que es Watson y Crick, y de hecho a esos personajes les dieron el premio Nobel y a Rosalind Franklin no. Recuerden que es súper importante lo que hablamos porque necesitamos en este caso de que se identifique y se reconozca la labor de la mujer en la ciencia. Por lo tanto, este es un dato súper importante. Con el pasar de los años se hizo toda esta investigación y reconocimiento de que ella es la primera mujer en tomar una fotografía del ADN mediante una técnica que se llama cristalografía de rayos X. Pudo ver acá, ¿cierto? Estos que se ven acá corresponden como a los bases pares o a las bases nitrogenadas que están acá, adenina, timina, etc. Y fíjense como que se empieza a abrir. Entonces, de esa forma se podría como determinar, ¿cierto?, esta como estructura de doble hélice, ¿cierto?, que se iba generando en el ADN. ¿Ya? Hay que tener harta creatividad para entender esta imagen. ¿Ya? A simple vista uno dice, pero ¿cómo? Ya veo como una X. Fíjense que se ve más o menos de esta forma. ¿Ya? Pero con eso se comprueba que existen estas interacciones en las bases nitrogenadas, ¿cierto? Y se entiende también esta estructura del ADN. Dentro de los componentes del ADN nosotros tenemos que hablar del nucleótido, ese que está ahí, ¿cierto? La estructura del nucleótido. La estructura del nucleótido se consta de un grupo fosfato, es decir, formado, ¿cierto?, por un átomo de fósforo central y que además, ojo, hay carga negativa que le da esta carga parcial negativa al ADN, formada por un azúcar,
un azúcar pentosa de 5 carbonos, por eso, ¿cierto? Siempre voy a ir desde el carbono que está a la base nitrogenada, que es el tercer elemento, ese va a ser el carbono 1. Ojo, en la maqueta tienen que tener, ojo con esta construcción, carbono 1, 2, 3, 4 y 5, en el cual, ojo, ese orden no va a cambiar, ¿cierto? No va a cambiar dentro de la estructura, lo que sí yo voy a entender de qué forma se van a enlazar estos carbonos. Por ejemplo, cuando hablen de ADN, existen los conceptos que son 3' y 5'. Y esas 3' y 5' hacen relación directa hacia qué parte del carbono del azúcar es donde se empiezan a generar los enlaces. ¿Ya? Cada uno de estos números representa átomos de carbono y aquí la importancia del carbono en la estructura del ADN, como este esqueleto que está acá. Por ejemplo, acá también existen átomos de carbono, pero eso es como para poder identificar cada una de los componentes de las distintas bases nitrogenadas. Entonces, ¿qué tiene? Grupo fosfato, azúcar. En el caso del azúcar tengo dos opciones, ¿ya? En el caso del DNA, el azúcar se llama desoxirribosa, ¿ya? Desoxi, mira, ¿por qué será desoxi? Porque le falta un oxígeno. Ahí está, mira, ese oxígeno que está ahí, acá ya no está. Por eso se llama desoxirribosa. En el caso del RNA o ARN o ácido ribonucleico, el azúcar que existe acá se llama ribosa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando a uno le piden identificar este nucleótido, ¿a quién pertenece? Usted tiene que mirar el carbono 2. Y el carbono 2, si por ejemplo tiene un OH, es de, ese es un ácido ribonucleico, ARN. Si ese carbono número 2 tiene solamente un hidrógeno, quiere decir que ese es una desoxirribosa y corresponde al ADN. De esa forma, por ejemplo, si yo puedo empezar aquí a mirar esta estructura, ahí aparece, ¿cierto? Es lo que yo les comentaba, 3', 5'. Eso corresponde directamente a la posición del carbono en el cual se va a empezar, ¿cierto?, a acoplar el nucleótido del siguiente grupo. Por ejemplo, nuevamente, si yo voy por acá, carbono 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí, en este sentido, ¿dónde se van a empezar a poner acá los nucleótidos? En el punto 3'. Ese es el que me queda disponible, ¿ya? Ese es el que me queda disponible acá, ¿cierto? Es OH y está en el carbono, ¿cierto? Número 3. Por eso, ¿cierto? 3'. ¿Ya? Y después se lo vamos a tener que borrar un poquito más. Si en ese caso, por ejemplo, la hélice que va contraria acá, ¿cierto? Que va contraria, el grupo en el cual se van a empezar a añadir estos grupos va a ser en el lugar C. Entonces, por eso se va a llamar en un sentido 5'. Si se dan cuenta, ¿quién es el que me queda disponible acá? El 5. Ahí está. Por eso, ¿cierto? Es lo que me permite entender cómo se van añadiendo estos nucleótidos y me permite determinar el sentido de qué forma se va enlazando, ¿cierto?, estos nucleótidos para formar el ADN. Aquí, por ejemplo, estas bases nitrogenadas que están acá, ¿cierto?, este es el tercer elemento, se separan en aquellas que son purinas, ¿cierto? Ahí están las purinas y las pirimidinas. Las purinas encuentro la adenina y la guanina. Existe una mnemotecnia porque uno dice, oye, ¿cuál es la purina o pirimidina? Se llama agua pura. Agua, perdón, me faltó la, ahí sí. Vamos a borrar el agua pura. Agua pura. ¿Qué significa en este caso agua pura? Adenina, guanina, pura. ¿A qué corresponde? Purinas. Ahí está. Entonces, por eso, ¿quiénes son purinas? Agua pura. Adenina, guanina. Ahí está. Adenina, guanina. Y fíjense además que tienen como esto de estructura, ¿cierto? Incluso de peso molecular es mayor. Tienen más elementos químicos, por lo tanto su peso molecular es más alto. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que están como estos dos anillos que están aquí unidos? En el caso de las pirimidinas es solamente un anillo que se está generando. Y en ellos encuentro la citosina, la timina y el uracilo. Es súper importante porque para el ADN
para el ADN, ácido desoxirribonucleico, los pares disponibles son adenina-timina, timina-adenina, citosina-guanina y guanina-citosina. Y de hecho, si yo fuera más estricto, van a entender qué significa lo que estoy haciendo ahora. Fíjense. Le estoy poniendo un doble enlace y un triple enlace. Quiere decir que cuando se unen, por ejemplo, la adenina con la timina, utilizan solamente un doble enlace por puente de hidrógeno. Pero cuando se une la citosina con la guanina, utilizan un triple enlace por puente de hidrógeno. Por lo tanto, ¿cuál es más resistente? Citosina-guanina. En el caso del ARN, quien se sustituye, fíjense acá, quien se sustituye, si ustedes lo empiezan a ver acá, es la timina. Por eso dice solamente en el ADN o DNA. Porque en el caso del ARN, este que está acá se va y quienes tengo como disponible, tengo a la adenina, al uracilo, a la citosina y a la guanina. ¿Ya? Es súper importante identificar estas características. Y aquí está lo que le había mencionado anteriormente. Entonces, fíjense que en esta estructura de doble hélice que nosotros tenemos acá, podemos ver cómo las bases nitrogenadas se unen a través de estos puentes de hidrógeno que están acá. ¿Ya? Estos puentes de hidrógeno, estos grupos fosfatos que están acá, ¿cierto? Que son los que me permiten enlazar los azúcares, ¿cierto? En el carbono 5, por eso 5'. Y también me permite, ¿cierto?, entender esta estructura del ADN de manera un poquito más general. Fíjense acá de nuevo, guanina, citosina, triple puente de hidrógeno. Un dato súper importante, por ejemplo, se ha descubierto que existen bacterias en lugares tan inhóspitos como los geysers, eso donde la temperatura es muy alta, muchos minerales, ¿cierto?, mucha concentración de sales incluso, donde se ha descubierto que viven muchas bacterias, pero bacterias que principalmente en su ADN tienen uniones citosina-guanina. Citosina-guanina. Por ejemplo, las secuencias que se van dando. ¿Y por qué será? No sé, yo me gustaría, yo ya sé la respuesta, pero a ver si a alguno se le ocurre, ¿cierto? ¿Por qué esas bacterias que viven en temperaturas tan altas, en lugares tan inhóspitos, principalmente en su ADN, tienen estos triple enlaces o tienen nucleótidos unidos, ¿cierto?, entre la citosina y la guanina? ¿Ya? Y igual existen adenina, timina, pero en menor cantidad. ¿Qué es lo que podría marcar esa diferencia? Piénselo. Altas temperaturas, alta energía. Entonces necesito tal vez qué cosa. Entonces aquí se ve la diferencia, ¿cierto? El ácido desoxirribonucleico, adenina, timina, doble enlace, citosina, guanina, triple enlace, el azúcar, en este caso desoxirribosa, el grupo fosfato, ¿ya?, que está ahí, y el grupo fosfato de qué manera, ¿cierto?, en este caso me permite enlazar estos azúcares y estos nucleótidos. En el caso del RNA o ARN ya no tengo timina. ¿Quién me aparece esta vez? El uracilo. Otro nucleótido que es súper importante, que seguramente ustedes no lo recuerdan, es el ATP, adenosín trifosfato. Tengo 1, 2 y 3. De esa forma, este grupo fosfato, cada vez que se rompe producto de una reacción acoplada, libera energía, ¿cierto? Esta energía es una energía calórica que de hecho yo la puedo expresar en kilojulios. Y esa energía que está acá es aprovechada por otro proceso para generar una reacción química. Por eso cuando veíamos, ¿cierto?, la respiración celular, se tiene que producir, todos decían el ATP, la importancia. Pero sí, esto es el ATP, una molécula formada por una adenina, por eso se llama adenosín, tres grupos fosfato, 1, 2, 3, fosfato. Y de esa forma, bueno, aquí está la adenina, esto es el azúcar, ¿ya? Por si, no sé si lo dije al ser, pero esta de aquí es la adenina, ¿cierto? Ahí está la base nitrogenada, el azúcar y los tres grupos fosfato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al momento que se rompen, libera energía y otra reacción química que está alrededor recibe esa energía para poder, en este caso, convertirlo en otra reacción química, en otro producto necesario al metabolismo, etc. Y así como, por ejemplo, el ATP se va a convertir, qué sé yo, en GDP, ¿cierto? En GDP, bueno, hay distintas moléculas que, por ejemplo,
lo podemos expresar, qué sé yo, no sé, pues también existen unas que son de guanina, ¿ya? En distintos, ¿cómo se llama? En distintas funciones dentro de la célula podemos encontrar estas diferencias. Ahora, entonces, por ejemplo, como les decía, el ATP, adenosintrifosfato, pero también podemos encontrar, ¿cierto?, el ADP, adenosin difosfato, eso tendría solamente dos grupos fosfatos, o el AMP, adenosin monofosfato. Y de hecho, normalmente en biología se trabaja como AMPC, adenosin monofosfato cíclico, ¿ya? Para ello, ¿cierto? Entonces, llegamos al final de esta cápsula que hemos visto mucha información. De hecho, si se dan cuenta, yo, por ejemplo, podría hablar acá de los fosfolípidos, los ácidos grasos, la membrana plasmática. Hay muchas biomoléculas que son súper interesantes por descubrir, ¿cierto? Los hidratos de carbono, nosotros podríamos dar clases hablando solamente de las características de los hidratos de carbono. Por ejemplo, aquí está, ¿cierto? En este caso la maltosa, que son dos uniones de glucosa, de qué forma, ¿cierto? Estos hidratos de carbono interactúan para formar los famosos polisacáridos. Estos que están acá son monosacáridos, glucosa, glucosa, glucosa fructosa, glucosa galactosa, que forman la famosa lactosa, que es un disacárido formado por dos azúcares, glucosa y lactosa. Entonces aquí hay varias cosas que nosotros las vamos a llevar directamente a la biología celular. Por eso es tan importante, yo creo, como introducción este proyecto en el cual le podemos sacar mucho provecho, pero en este momento la actividad es la siguiente. Creo, a ver, no sé si se ve mi... Estoy tapando con la cámara las preguntas, a ver, pero parece que sí. Vamos a hacer un cambio ahí para sacar la cámara y se puedan ver todas las preguntas. A ver. Bueno. Ahí sí. Entonces, las preguntas que son para el final de esta cápsula y de esta primera serie del proyecto científico. Número 1, ¿en qué se diferencia el ARN y el ADN? Lo vimos en la clase. ¿Qué define la clasificación de las moléculas orgánicas? Respuesta, ¿cierto? Yo creo que no más de 2 líneas. 3. ¿Qué componente del nucleótido determina una carga parcial negativa del ADN? Interesante esto, también lo mencioné, para que tomen los apuntes. 4. ¿Qué se puede deducir en la diferencia de enlaces dobles o triples en las bases nitrogenadas? También lo mencionamos cuando di el ejemplo de las bacterias y los geysers. Y la número 5, ¿cuál crees que es la importancia de secuenciar el genoma humano y cuáles son sus posibles aplicaciones? Con esto, chicos, yo doy por terminada la cápsula y lo más probable es que viendo el tiempo van a recreo y seguramente cuando les vuelva a tocar con el profesor del área tienen que seguir con esta actividad, responder las preguntas y recibir las orientaciones en la construcción de la maqueta. Así que sin mayor extensión de la clase, espero, ¿cierto?, que este proyecto sea bastante provechoso para ustedes y le saquemos el máximo potencial. Así que eso, cualquier duda, los correos de nosotros están disponibles y estamos como área de ciencias dispuestos a ayudar. Esperamos, ¿cierto?, que les vaya bien y les deseo mucho éxito en su trabajo. Nos vemos. Cuídense, que estén bien.